a solas. Mi cuarto se derrumba, a veces loca ahí me quedo, en esa penumbra que hiere, que entinta noches muertas. Niego mi necesaria soledad. Ahí, como una errabunda, olvido zarzas y contemplo el sol. El cíclope ha huido en la neblina, mi esqueleto asiste a otro entierro. Percibo azufre en las flores, todos repiten oraciones y parábolas, todos tienen pantanos en sus ojos. Los observo, me observan, ríen, saben que los muertos no regresan. Dicen que nos invadieron bestias cuando el primer sol nos acariciaba. Las abuelas hablaban con los pájaros del camino rojo de las hormigas, del presagio de los cerros humeantes. Pero se ha perdido nuestra historia, la dualidad noche, día. Entonces, aquel entonces, acabamos y conmigo se derrumba. Gracias. Se está trabando un poquito, muy leve, pero sí le alcanzamos a escuchar la mayor parte del poema. Muchas gracias por haber compartido este primer poema con nosotros. Ella es la poeta Marta Miranda Gómez y bueno, nace en Tulancingo, Hidalgo, México, escritora, conductora de programa de televisión literario, promotora cultural. Ha editado en antologías nacionales e internacionales. Becaria de Fondo Estatal de Cultura y las Artes de Hidalgo, vida y obra de Genaro Guzmán Mayer, autora de 8 poemarios de la biografía. El quehacer educativo del maestro Felipe Hernández Cruz. Ha participado en encuentros de escritores nacionales e internacionales, virtuales y presenciales, dentro del país en más de 15 estados, fuera del país en Argentina, Perú, Paraguay, Australia, Francia, Bolivia, Angola, Estados Unidos, entre otros. También ha participado en el Congreso de Escritores en Córdoba, Argentina, fundadora de la convocatoria Cuento Satírico Gonzalo Martre, coeditora de 7 poemarios productos del taller que imparte desde hace 30 años, ganadora de Premio FENALEM y su Ruge como Niña por 2 ocasiones y Ruge como Niña Jurado Nacional y Estatal en instituciones educativas, presidenta filial del colectivo cultural e internacional Mosaicos y Letras en Hidalgo. Su obra se encuentra registrada en la Enciclopedia de la Literatura en México, Fundación para las Letras Mexicanas. Bueno, pues le agradecemos que haya aceptado esta cordial invitación, poeta. Es admirable su trabajo. Y bueno, me gustaría iniciar con esta pregunta que siempre surge aquí en Letras a Contraluz porque nos permite conocer un poco del mundo interior de cada uno de los escritores, de cada uno de los poetas. Y es cómo nace su interés en la literatura y en la poesía y cómo podría definirlas. ¿Qué significan para usted? Bueno, ¿cómo nace mi interés por la literatura? Creo que desde que era niña, a veces mi abuelo contaba historias y esas historias me hacían como viajar de cierta manera y pues yo pensaba, ¿no? En muchas cosas, siendo niña, a veces quieres volar y no sé si dentro de... Se van a dar cuenta quienes ya conocen también mis libros, mi obra, que utilizo mucho el animales, ya sean perros, ya sean pájaros, ya sea cualquier cosa. Me gustaba mucho convivir con la naturaleza y con los animales. De hecho, uno de mis primeros libros que empecé a sacar cuando decidí ya que mi obra saliera a luz, se llama En algún lugar los pájaros. Y precisamente por esos recuerdos de niña que trato de rescatar dentro de esos recuerdos con mi abuelo, con mi madre, con mi casa y lo que vive uno en la infancia. No es un libro infantil, sin embargo, las metáforas me llevan a ese tiempo, a ese curar heridas si
habláramos de heridas de niño. En este aspecto de que No la sé si escritura ahí nos... esté correcta, en algo que tengan duda. No, sí está muy bien, porque nos permite también descubrir y renovar este Nos sentido cura. de que nos cura la escritura, de que nos va sanando el alma, el corazón, nos va quitando todas esas heridas o las va cicatrizando de manera diferente. Y me gustaría que entonces nos pudiera decir cómo es su proceso creativo, cómo empieza usted a pensar un poema y luego ya a vertirlo en palabras. ¿Cómo sucede ese proceso? Mira, el proceso es de repente, si yo ando, se da mucho cuando camino a solas, que voy caminando a solas y de repente viene una imagen a mí y la traslado, ¿no? Un ejemplo, en días pasados tenía yo muy enferma a mi madre, sigue enferma, pero no tanto. Sin embargo, eso mismo me hizo escribirle a ella, porque la tengo 3 años con oxígeno y llegó un momento en que nos dicen, pues ya se va a ir, ¿no? Y sucede le voy a leer un parrafito para que me puedan entender cómo es ese proceso. Yo estaba en el hospital y dice, mi madre enjuaga la madrugada, a veces me nombra en silencio, cuando el canto de los gorriones llega, cuando el aire se cuela bajo la puerta, cuando le dicen que no existe. Esos momentos de emoción, de tristeza, de angustia, luego los llevo yo a estas imágenes y ese sentir me ayuda a mí a poder resistir el hecho, ¿no? Mi madre todavía está con vida, pero pues sí, nos mantiene en un hilo de en qué momento, ¿no? Así es como me surge, así como le hice este ejemplo, así es por ejemplo, estuve trabajando tengo unos libros que todavía no salen a luz sobre Ana Frank y algunas otras niñas que han pasado por procesos de estar en un encierro o bien que les ha pasado algo, ¿no? Un ejemplo, Hipatia, ¿no? Que siendo niña fue muy inteligente, llega a su edad adulta y la linchan por ser tan inteligente, ¿no? Entonces voy creando de acuerdo tengo varios tipos de procesos. Uno puede ser la emoción que me embarga en ese momento y el otro la investigación que me lleva a crear y a considerar como si estuviera yo viviendo ese hecho. Y eso es fantástico porque también el poeta no solo está para hablar de su propio sentir, sino para poder percibir el dolor del prójimo y poderlo plasmar también como una manera de sanación colectiva, como enviar luz a través de la palabra. Me gustaría que también nos pudiera compartir otro de sus poemas y bueno, saber que sepa que también vamos a estar en oración por la salud de su mami. Le escuchamos. Gracias. Bueno, este se llama Heridas de Mujer. Dice, las horas se deshilachan, mujeres callan sus heridas, cuelgan los días en silencio, en sus pies nace un diluvio al que se abraza, un reloj dicta su tiempo de llanto, envuelven en sus rebozos el miedo, sus labios resecos sepultan primaveras, su corazón se ha hecho anciano. Son abuelas de las veredas del sol, alma de inquebrantables guerreras. Espinas dejan de arder en su pecho y lunas nuevas les alumbran su camino. Este es a la mujer, ¿no? Aquella mujer que calla, aquellas abuelas que todos tenemos y que todavía no teníamos como esa rebeldía de mujer y que, bueno, pues a ellas les debemos mucho. Así es, desde allí empezó la lucha, ¿no? De las mujeres por hacerse también de voz, de un espacio propio.
Y me gustaría que en ese sentido nos pudiera hablar al respecto. ¿Cuál es su visión crítica en torno al papel de la mujer en el ámbito literario actual? Creo que en el ámbito literario actual la mujer se está abriendo puertas insospechadas y que hay gente creadora, mujeres creadoras, que a través de lo que han sufrido, de lo que han vivido, han ido transformando ese mundo en un libro, esos recuerdos en un libro. Hay en la biografía que mencionaste sobre en las convocatorias donde he sido elegida para publicar, precisamente me he encontrado con muchas chicas. Un ejemplo son Ruge como niña. Ruge como niña es una chica de Puebla que se llama Mar, bueno, se hace llamar Mara Lafita en Facebook. Sin embargo, Mara Lafita hace esa convocatoria y nos damos cuenta cómo tanta gente a través de la literatura va sanando a la vez que va haciéndose un espacio en la literatura y en el mundo de las letras. Completamente de acuerdo. Es también generar esas redes de apoyo, esos lazos, ¿no? Que nos unen a través de las letras. Y de ahí me surge la pregunta de cuáles serían esos 3 libros que le cambiaron su experiencia lectora, en el sentido de que le abrieron un pensamiento aún más crítico, le abrieron el panorama hacia otras posibles verdades o realidades y que no la dejaron igual que como llegó antes de leer esos libros. ¿Cuáles serían? O autores. Autores. Bueno, uno de ellos, y si dirían él, ese autor no es poeta, sin embargo, leí mucho de él, ay, perdón, se me fue el nombre, pero La Madre, de Máximo Gorki. Máximo Gorki a mí me tatuó de cierta manera la experiencia de la lucha social, ¿no? La madre, ver cómo a través del sacrificio de una madre por aguantar tanto maltrato de cierta manera, y el hijo lo vivió, y cuando el padre muere, el hijo llega a ocupar el lugar del padre, y ahí se da cuenta y entiende cómo el padre era como era con ellos, ¿no? Esa lucha de clases, esa lucha social que a veces embarga o que nos va alejando un poco de la sociedad y que la sociedad desconoce, ¿no? En ese aspecto. Ese fue uno de ellos, La Madre. Me gusta mucho leer a Alfonso Reyes y a Javier Villaurrutia. Javier Villaurrutia, sus poemas, sus nocturnos sobre la muerte, me gusta mucho. Y como un poquito ya más suave es Alfonso Reyes. Y que también es bastante crítico y muy reflexivo Alfonso Reyes, ¿no? También desde el ensayo, desde los cuentos, eh, eh, lecturas intensas, potentes, y que también nos van marcando cómo va a ser la propia voz en este caso de usted, de la gran poeta que tenemos el día de hoy como invitada. Y me gustaría que ahora nos hablara de la otra faceta que tiene. ¿Qué le ha dejado el ser conductora de programa de televisión literario? Bueno, mira, duré 12 años, 12, casi 12, me impidió seguir la pandemia. Me dejó mucha satisfacción poder promocionar la obra de mis compañeros escritores. Venían de varios lugares. Esta televisora es local, era local, ha dejado de funcionar como funciona, pero no como estaba. Me dejó más que nada seguridad, conocer a otros compañeros, conocer su obra y que su obra también fuera escuchada, que hacerlos visibles de cierta manera. Fueron bastantes, me comentaba el productor de aquel tiempo, ahorita ya tiene 3 años que se quedó en pausa por lo de la pandemia,
En ese aspecto te puedo decir que el que quede en pausa no quiere decir que no se reinicie. Me han invitado nuevamente a llevarla a cabo, solo que tengo otra faceta aparte de esta de ser poeta y de ser escritora que me compromete aún más, que es el ser maestra, el ser directora de una primaria. Entonces sí, son como dos amores en mi vida, dos cosas que con ellas y por ellas vivo. En el caso de la docencia, pues también una gran responsabilidad, pero que es bellísimo, porque también se comparte ese gusto por el conocimiento. Y me gustaría que nos pudiera hablar de eso. La docencia, ¿qué representa para usted? ¿Cómo podría describirla en su vida, en todo lo que ha podido aprender y en todo lo que ha podido también compartir con los pequeñitos? Pues mira, en la docencia yo te puedo decir que empecé desde abajo y que cuando me dieron mis primeras órdenes de presentación para con los niños fue en una comunidad alejadísima, en unas montañas. Acá en Hidalgo hay unas comunidades muy hermosas y que esas comunidades me llevaron a conocer también a diferentes personas, a amar esos lugares y sobre todo los niños, los pequeñitos, cómo nos recibían, ¿no? Mi experiencia como maestra es muy agradable. Me encantan los niños. El llegar a una comunidad en donde los niños te esperan con los brazos abiertos cuando vas bajando de de un carrito todo destartalado y que saben que llevan a los maestros ahí, es fascinante. Te estoy hablando de hace 22 años, ¿no? En la actualidad, eh, ahí estuve 14 años, en la actualidad estoy en una escuela muy grande, eh, pareciera universidad, de hecho estoy en ella ahorita, todavía no me voy porque sabía de la transmisión. Es una escuela muy grande con más de 300 niños, sin embargo, siempre ha representado para mí, tanto para mí no importa si estoy presentando o si estoy como docente o estoy como apoyo, si estoy como directivo. Con docente tenía mucha responsabilidad y mucho amor a mi trabajo, pero como directora mucho más. Para mí como que esa responsabilidad y ese amor a la docencia se me duplicó. ¿Por qué? Porque en la cuestión de la educación tenemos en nuestras manos a seres que tienen mucha fe en nosotros y que creen en nosotros. Y que si nosotros, la actitud que nosotros tomemos, marcamos al niño por siempre. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre he tratado de evitar? Es no decirles mentiras a los niños, porque los niños son tus grandes jueces, y como docente, darles todo lo mejor de mí, lo mejor que yo pueda, investigar, platicarles. Siempre me gustó platicar con ellos una clase. Y ya después, ahora nos vamos, ya se acuerdan de lo que vimos, de lo que platicamos, ahora vamos a contestar un libro, ¿no? O vamos a hacer un proyecto que es el que ahorita está encaminada a la educación, basada en proyectos, ¿no? Que es otro cambio que también nos trajo nuestro México, pero finalmente tenemos que tener toda esa responsabilidad como docentes, porque tenemos almitas que creen en nosotros. Ya no digamos nuestros padres de familia, ¿no? Porque con nuestros padres de familia, pues se ha abierto otra brecha que no ayuda mucho, sin embargo, no en todos los lugares es igual la gente, y a veces siempre en mi persona siempre he tenido fe, que a donde quiera que llegue uno, tienes que dejar una huella, y si no dejas esa huella buena, pues entonces realmente a veces dices, soy maestra y como maestra me debo de comportar. Maestra es enseñar, dar, ¿no? No solo el título, no solo el que te digan maestra, sino el que seas verdadera maestra y lleves esta enseñanza a los niños y a los padres, ¿por qué no? Que se gane ese título a partir de su vocación, ¿no? Y sin duda alguna estoy completamente de acuerdo con usted porque, de hecho, antes incluso los profesores que nos enseñan desde kinder,
quedan muy grabados en la memoria, entonces, y en el corazón. Entonces, esas semillitas que van ustedes sembrando y que lo hacen desde su corazón, desde esa bondad y generosidad, pues se agradece muchísimo y siempre, siempre se les recuerda a esos grandes y buenos, excelentes maestros con los que a veces coincidimos en la vida. Y me agrada mucho saber que usted también ha sido de esas personitas que ha dejado una huella muy positiva en los demás. Bueno, ¿le parece si escuchamos otro de sus poemas? Mira, te voy a leer un poco de Sombra de Luciérnaga, que es uno de los libros, que este libro ha sido presentado en varios lugares. A ver, déjame ver cuál te voy a leer. Ay. Palabras. El verano se ha quitado el plumaje. Estrellas de mar nacen en los ojos de los niños. Un diente de león suele ser un sueño, un barco, una veleta, con o sin rumbo hacia ningún lado o hacia otro puerto. Mariposas trepan en los ojos de todos. Nos enseñan códigos de vuelo y la palabra, la hilaridad con el eco guardado en las piedras. No me nombra tu olvido ni tu silencio, ni la cáscara de la noche en estas palabras, pero crecen distancias, las manos se vacían, los caminos son tierra seca, no hay nada. Esqueletos danzan entre las sombras, ocultándose detrás de los minutos. Nuestros dioses dicen que han muerto, porque escucho el tambor de sus memorias. Primaveras también se consumen en el agua de las nubes y los días se hacen más largos. Entonces espero, callo y no miento. Gracias. ¿Qué es lo más importante de la promoción cultural? ¿Cuáles son esos desafíos a enfrentar y qué estrategias ha podido implementar para lograr llegar a un buen puerto? ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos es muchas veces el no tener los recursos necesarios para poder realizar, por ejemplo, yo he realizado eventos, pero me gustaría realizar como más grande, ¿no? He realizado eventos de 4, 5, incluso hasta 10 personas, ¿no? Pero acudes a las instituciones y los primeros desafíos que se te presentan es como que las instituciones te entiendan, te comprendan que esto no es como el querernos ver, sino el que queremos que se promocione la lectura, queremos que nuestras personas, nuestra sociedad tenga un rumbo bonito, ¿no? Y que a través de la literatura, a través de la poesía, la gente tenga otra perspectiva de vida. Yo he hecho eventos hasta en la calle. Uno de los últimos, si te lo cuento, fue hace un año en abril, en un parque en Hidalgo. Llegué como con 20 libros, los solté en la calle, una calle dentro del parque en donde caminaba mucha gente. Obvio que pues se tenían que parar si no querían machucar los libros, ¿verdad? O, pisarlos. Y les invitaba a leer y leía. Incluso para mí, te lo cuento con mucho orgullo, porque a veces piensa uno que los policías solo sirven para aplicar la ley o la mala ley. Sin embargo, en esa ocasión atrajimos como a 5 y los hicimos leer. Fui yo con otros 4 o 5 compañeros. Entonces, los desafíos que se nos presentan es no tener los recursos. Ese es un desafío muy grande. ¿Y qué queda por hacer? Pues seguir luchando, ¿no? Seguir luchando para que seamos visibilizadas, sobre todo las mujeres, visibilizar. Y otro desafío que también se me presenta a mí, he tenido niños pequeños, se han realizado antologías con ellos, y a lo mejor un desafío es poder también en implementar talleres nada más para niños, pero orientados a la poesía, porque la mayoría sí se orientan a los cuentos, porque a lo mejor hay más imaginación para los niños, ¿no? Sin embargo, la poesía también puede tener
partes buenas en donde los niños las puedan entender. Y lo sé que sí, porque en una antología que se llama Voces en Tierra Fértil, tengo a 2 chiquitos que excelentes poetas para mí y para su edad, 10 años. Entonces, ese es otro desafío, otra que hay que crear a lo mejor también más clubs, ya hay, pero hay que crear más clubs de lectura en las escuelas, tratar de motivar a los maestros para que también ellos orientaran a sus niños por a ser lectores y que pues todo esto que pasamos como violencia, bullying, todo lo que viven en las escuelas fuera de diferente manera si nosotros trabajáramos esa parte más sensible de los niños, que es hacerlos que crean y que ellos crean que pueden hacer las cosas, ¿no? Y que a través de la lectura también pueden viajar, echar a andar su imaginación a través de la escritura. Son muchos, ¿no? Son muchos, sin embargo, el que para mí más se me presenta más fuerte es la economía para realizar proyectos que uno trae en mente. Sí. Estoy de acuerdo con usted. Creo que también la lectura y la escritura nos sirven para poder entrar en diálogo con nuestro interior y también con el mundo externo, de modo que podamos comprender y ser empáticos con el prójimo y así ir construyendo una sociedad diferente, más justa, desde que son pequeñitos, desde allí empieza todo, para evitar situaciones como el bullying, como bien mencionaba. Em, y bueno, qué padre que por otro lado tuvo la oportunidad de hacer y de incentivar a los transeúntes a leer, ¿no? Y que incluso las propias autoridades tuvieran esa disposición para hacerlo. Eso ha de haber sido maravilloso y también aquí nos llena de mucho orgullo que una poeta como usted de esa trayectoria tan grande y de ese corazón tan enorme logre esos cambios, esas transformaciones, cambiando las vidas de aquellos con los que se topa. Ahora me gustaría que nos hablara de lo que representa para usted ser presidenta filial del colectivo cultural e internacional Mosaicos y Letras en Hidalgo. Bueno, para mí me representa una responsabilidad también. De momento digo, estaré haciendo bien las cosas, ¿no? ¿Cómo puede uno aportar más de uno a la sociedad y sobre todo al mundo literario? Para mí fue una sorpresa cuando la señora Teresa Ávila me invita y me dice, es que hemos pensado en ti y me mandan todo mi certificado, un certificado en donde, y con un texto en donde, wow, yo no me lo esperaba, sin embargo, para mí sí representa una responsabilidad enorme de trabajar sobre ello, ¿no? Seguir trabajando sobre ello y en cuanto yo puedo y me invitan, estoy presente y el hacer eventos también a mí es parte de llevarlo a ese mundo de mosaicos y letras. ¿Cuáles son los principales objetivos de Mosaicos y Letras en Hidalgo? Es promocionar la lectura, la escritura, para mí son ambas cosas, el principal, y crear lectores. Crear lectores, no tenemos muchos lectores de poesía, entonces mi propósito casi siempre es crear lectores de poesía y a la vez también escritores, ¿no? Tengo 3 talleres y en esos talleres pues hablo mucho de ellos, ¿no? Hablo de, ¿saben qué? Miren, mosaicos y letras, y es que es un propósito a nivel ya muchísimos países, ¿no? Porque se hace el encuentro internacional mundial, ¿no? Que dice uno ya internacional, pero ahora ya mundial, sí nos lleva a escalar en otros espacios mucho más grandes para poder llevar la palabra de todos.
Y bueno, por otro lado, lo que ha simbolizado ser fundadora de la convocatoria Cuento Satírico, Gonzalo Martri. ¿Por qué decidió fundar esta convocatoria? ¿Cómo nace ese interés? ¿Cómo nace ese interés? Te platico, ese interés sí está. Mira, el maestro Gonzalo Martre, su verdadero nombre es Mario González Trejo. Es un hombre que ha luchado mucho y tiene más de 50 o 60 publicaciones, libros. Y es un hombre que diríamos vulgarmente que no tiene pelos en la lengua para escribir en lo que no está de acuerdo y lo convierte en novela. Y es un hombre que no reside en Hidalgo, reside en Ciudad de México desde hace muchísimos años. Sin embargo, y ha sido muy reconocido, lo que me motivó mucho, yo anteriormente, antes de conocerlo, a mí me gustaba la obra de Fantomas, pero yo tenía el otro, el francés, el autor francés, pero ya cuando él hizo los argumentos, porque fue sus primeras líneas, se podría decir, de Gonzalo Martre, hacer los argumentos de Fantomas, pues creo que me entró mayor curiosidad por conocerlo. Y en aquel tiempo yo estaba en la Asociación de Escritores. Y lo conocí, lo dejé de ver mucho tiempo, y también veía yo que el género de la sátira, porque él es un maestro de la sátira, el género de la sátira casi no se da, si podemos decir que casi en México no hay. Él es uno de los autores de sátira que decía, bueno, se va él en algún momento a otro plano del mundo y ya no va a estar con nosotros. Y debemos de buscar la manera de que la sátira se siga escribiendo. Y lo platiqué con él, le dije cómo veía que sacáramos una convocatoria con su nombre. En un inicio no quiso, me dijo que él no era, pues que no le gustaba como que esa presunción, ¿no? Y yo le dije que no lo viera por el lado de la presunción, sino por el lado de la motivación a futuros escritores en sátira. Y él me dijo, bueno, ya lo fue entendiendo como ahí. Y le dije yo pienso que sea, porque es recurso propio, que sea de 3,000 pesos el primer lugar, ¿no? La primera convocatoria de 3,000 pesos. Y él me dijo, yo te apoyo para que sea de 5. Él puso los otros 2. Así fue que el primer premio, ya ahorita vamos en el sexto, el primer premio fue de 5,000 pesos. Después él puso como fideicomiso para que se llevaran a cabo 3, 4, y me apoyó y nos apoyábamos ambos. ¿Qué fue? En la convocatoria, en la cuarta convocatoria, tercera, lo suspendimos por lo de pandemia también, pero lo volví a retomar ahorita hace un año, en la quinta convocatoria, y igual no teníamos pues recursos. Por eso te comentaba, lo del reto más difícil es el burocratismo el dinero, ¿no? para conseguir el recurso. Porque a mí estuve en una instancia para pues llevar la convocatoria y que me hicieran, pues que ya nada más yo le darle seguimiento, recibir trabajos, buscar jurados, y que pues a lo mejor gobierno absorbiera, ¿no?, el costo del premio. Sin embargo, no encontré eco. O sea, me dijeron que pues lo metiera yo como a un concurso, como algo. O sea, no me dieron una solución. Sin embargo, yo hablé con el maestro Martre, con el escritor, y me dice, mira, vamos a hacerlo como lo veníamos haciendo, ahora mitad tú y mitad yo, hasta que yo me muera, me dice, ¿no? Él tiene 97 años. Y lo ves, y todavía acabo de irlo a ver porque, déjame decirte que fuimos reconocidos en la Cámara de Diputados. ¿Qué día fue? El 28 de enero.
y también él recibió un reconocimiento, entonces le llevé el reconocimiento y siempre estamos como en contacto en el aspecto de que él revisa la convocatoria, él me hace sugerencias, lo mismo para los jurados, ¿sabes qué, Marta? Eso lo dejo a tu criterio, tú busca los jurados, yo opino que también puede hacer obvio que él es el presidente de jurados, porque pues es la institución, ¿no?, de la sátira. Y es como la vamos organizando, y esta vez que fue lo de su premio, le llevé su reconocimiento porque él no creía, ¿no?, que la Cámara de Diputados le había dado un reconocimiento. Cuando yo lo invité me dijo que me habían engañado. Dice, no, Marta, dice, no te creas, te engañaron. Y ya después, pues ya no le dije porque le insistí 2 veces, me dice, no, te engañaron. No, sí me dieron un reconocimiento a mí por trayectoria, una labor que hizo una escritora, Pepe Juárez, que mis respetos también, porque reconocer al otro es reconocerte a ti mismo, yo lo veo así, ¿no? Y a través de ella, pues se dieron varios reconocimientos a artistas mexicanos, y entre ellos, pues también salió Martré, y salí yo, ¿no? Yo agradezco infinitamente ese detalle, también el que lo hayan hecho por este medio, porque muchas veces, a veces se cree que si no te reconoce una sociedad o unas autoridades, pues no eres nadie, ¿no? Sin embargo, yo me he dado cuenta que no es cierto, que tu trabajo, dicen, y vulgarmente, cuando se pica piedra, cuando tienes el compromiso, la responsabilidad, en este caso con las letras, tarde o temprano tu reconocimiento, tu huella la estás dejando. Y el que tú dejes a alguien, a la sociedad, ya es mucho, aunque no te reconozcan todo el tiempo, a lo mejor toda tu vida o hasta que te mueres, ¿no? Pues es así. Entonces, como surge así, ahora sí que hasta que yo pueda también poderla ir promocionando, porque más que nada es eso, promocionar la sátira, el cuento satírico, Gonzalo Martré, cuento satírico porque pues él tiene demasiada obra sobre la sátira. En la actualidad, pues todos esos años que llevamos, quiero reunir todo el material también para poder llegar a sacar un libro de todos esos autores que mandaron sus cuentos y que no fueron premiados, pero que están en existencia, ¿no? Porque yo los tengo en resguardo. Ahí estaría súper bien que también pues quede esa evidencia, ¿no? De todos los que se animaron a escribir algo satírico y que lo hicieron también bien, aunque a lo mejor no fueron finalistas, pero también están allí seleccionados. Ojalá así se dé. Y bueno, me gustaría que nos compartiera otra lectura en voz alta. Ya casi nos vamos despidiendo, pero primero esta lectura maravillosa que nos tiene preparada y otra preguntita más. A ver, se titula Después. Dice, después, del libro Tinta Lunar, no lo dije, es una antología que también hice en talleres y que también participo. Este es mío, el de Sombra de Luciérnaga, es de editorial Cipselas. Sombra de Luciérnaga ya es como pues un libro más mayor trabajado. El de que Tinta Lunar es de taller y salen aquí varios autores y hago el prólogo, la contraportada también y algunas textos que meto como 6 textos de aquí. Bueno, se titula Después. Pienso, si pudiera escalar el aire, desandar lo andado, escabullirme de vez en cuando, ir a tu casa, besarte, deshojar el blanco del tiempo en tu piel. Ay, si pudiera, si los días no anunciaran abandono, ni saladas nubes se aglutinaran debajo de mis ojos. Estaría pensando en mudarme, dejar el barro de mi carne en mí y ahí contigo, en ese mutismo de la montaña, sepultar recuerdos, heridas, y entonces comenzar a olvidar, contar
cómo nació nuestra leyenda, pero no quiero pensar que solo fue un cuento mal contado. Sí. ¿Gusta Ya es un compartirnos? poquito como un desamor, ¿eh? Ah, está muy bien, está muy bien. ¿Gusta compartirnos otro? Ajá, a ver, te leo otro. Te leo A ver. este que se llama Olas. Dice, no, ese yo te lo leí. Te voy a leer completo el del aire bajo la puerta. El aire bajo la puerta. Mi madre enjuaga la madrugada, a veces me nombra en silencio. Cuando el canto de los gorriones llega, cuando el aire se cuela bajo la puerta, cuando le dicen que no existo. Sus ojos son más pequeños que ayer. Alimenta su memoria con lluvias, con rastrojos de un jardín muerto, con margaritas que brotan de su ventana, con el té amargo de las sombras. Por ello le pienso en estas horas de agua. He anudado mi corazón al suyo. Soy una mujer rota que arde en una lágrima. Soy la que alarga sus días y sus noches. Soy apenas un átomo en época de viento. Soy una extraña herida que lento se consume. Mi madre arrulla, mi madre arrulla el aliento de los pájaros, le habitan sus ausencias que incendian el eco, el sollozo que muere debajo de su lengua, la incertidumbre que cobija con sus miedos. Yo no sé morir sin nombrar las cosas ausentes. He parido infiernos para encontrarme. He sentido que mis dioses de piedra han muerto. He anidado aleteos de cigarra para estar vivo. Gracias. Precioso. Muchas gracias. Y bueno, la última pregunta va en torno al mensaje que le dejaría a las nuevas generaciones desde toda su experiencia como escritora, como persona, como docente. ¿Qué les puede decir? ¿Qué les puedo decir? Que en la vida venimos a ser alguien, no a alguien que bueno, que tengamos, porque muchas veces el ego nos gana más, ¿no? Todos traemos nuestra propia luz. Y si venimos a ser alguien, también venimos a ser útiles, pero primero útiles a nosotros mismos, para poder transportar a los demás el cómo somos y qué estamos dejando para ello. Que, que dejen huella, que en donde quiera que se paren dejen huella, que no se derrumben, que ningún viento dejen que los tire, que, que se enfoquen en la escritura y la lectura, que son los que más nos van es donde podemos plasmar nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras tristezas, incluso nuestras muertes, ¿no? Y que a través de ello podemos dejar más a la sociedad, a nuestras familias, que pues teniendo otros hábitos, ¿no? Que se alejen sobre todo de las drogas, de los vicios que solo los destruyen. Nada más. Hermoso, Que precioso sean mensaje. sobre Sí, todo también que sean sí. me encanta, sí, fascinante. Un bellísimo mensaje, se lo agradecemos infinitamente, igual que el tiempo que nos ha brindado en esta tertulia poética. Ha sido todo un honor entrevistarla. Ya sabe que aquí en Letras a Contraluz tiene las puertas abiertas y en lo que se le pueda apoyar desde nuestra humilde participación, pues con todo gusto así será. Y bueno, compártanos sus redes sociales y otro poema, por favor. Ok. Voy a leer este poema. A ver. Palabras. Ah, no, ya lo leí, ya lo leí. Amor, quizá te encontraré donde mi solitaria vida se detenga, quizá donde la luna de mi rostro se encuentre con tu risa.
Entonces vendrán cuervos sobre mi cabeza. Seré una doncella que conduzca mariposas verdes a esas veredas ansiadas. Se habrá suspendido la lluvia, solitarios caminos serán veredas de jacintos. Luz, sombra, unirán las manos en un solo lenguaje, amor. No habrá manos, no habrá manos que destruyan las orquídeas. Estas ya habrán muerto antes de que la primavera. No vendrás. Y quizá encontraré en esa vida el amor, en ese silencio, en ese eco que guardan todos los caminos. Gracias. Un extraordinario cierre. Si gusta compartirnos sus redes sociales o próximos eventos en los que va a estar participando o dónde pueden estar más al pendiente de lo que viene próximamente para la poesía de Marta Miranda. No sé si te pueda leer como cierre esta. A ver, sí, sobre un poquito de mi caso. Sí. Dice, muros viejos. He venido a esta mi casa. De los muros blancos bajan y suben arañas. Una irónica máscara me sonríe mirándome. Sus párpados plateados sostienen la luna. Mis labios negros pronuncian verbos ilusos. Una carcajada llena mis huesos de miedo. Un escalofrío recorre mis vértebras una a una. Afuera, la hierba ha crecido, oculta el alba, secretos de animales que durmieron juntos. He venido a casa. Quetzalcóatl me llamó desde la piedra, desde el día que quebró mis pasos. Ahí está el mal tiempo, la verdad y la mentira. Arañas abandonan las orillas de la puerta. Una sombra de luciérnaga se desliza, me guía el camino desandado de la luna. Muchísimas gracias. Mis redes sociales, bueno, estoy en Facebook como Marta Miranda. También estoy en Facebook y ahí se me fue en Instagram, YouTube. ¿Cómo se llama? La X negra. La X, Twitter, X, sí. En Twitter, en la X y nada más, no estoy en Instagram ni en TikTok, ni nada de eso. De acuerdo. Pues le agradecemos mucho todo su tiempo, su atención, esta valiosa participación que nos ha dado en Letras a Contraluz y le deseamos muchísimo éxito, que sigan sus letras vivas y profundas como las que hoy nos estuvo compartiendo. Solo un fragmento de su obra para que ustedes después busquen esos libros tan extraordinarios. ¿Dónde los pueden hallar? ¿Directamente con usted, en alguna librería? No, están en Pachuca, en la librería Mayagüel. El último de los últimos versos que leí está en la librería Mayagüel. También el Tinta Lunar. De los dos que leí están en librería Mayagüel. O si no, pues con un mensajito en Messenger y ya, si me dicen, si les gusta, yo se los llevo donde guste. ¿La librería Mayagüel está en Tulancingo, Hidalgo o en Hidalgo? No, la librería Mayagüel está en Pachuca. En Pachuca. Yo vivo en Pachuca. Soy de Tulancingo, pero vivo en Pachuca. Y la librería Mayagüel está en Cuauhtémoc, en la calle de Cuauhtémoc. Me parece que es 504. Está muy cerca del centro. Ahí con el arqueólogo Alberto Avilés, que es el dueño de la librería Mayagüel. O incluso también pueden contactar a Alberto Avilés. Alberto Avilés tiene ambos libros. Excelente. Entonces, de por sí, aparte, sirve de paseo porque por allá está bellísimo, es un estado de los más hermosos que puede tener México. Entonces, les recomendamos que si pueden darse también una vuelta para Pachuca, Hidalgo, para Tulancingo incluso, toda esa parte es bellísima. Hasta Huejutla y demás estados de la República, pero esos en específico son muy apreciados por mí. Y bueno, le agradecemos infinitamente, poeta Marta Miranda.
Y también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su fina atención y su tiempo, que tengan un extraordinario fin de semana lleno de muchas bendiciones, mucha armonía y luz en sus vidas. Un abrazo a la distancia a todas y todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias a Contraluz, muchísimas.